La aprobación del proyecto de ley de comunicación será la primera tarea de la flamante Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano no tiene tiempo para perder. Es mandatorio de la consulta popular el que se conforme el Consejo de Regulación. Dramático rescate de toda una familia en un incendio en Guayaquil. 5 de ellos se encuentran en estado grave. Desarticulada banda que traficaba con personas. 2 policías de migración en servicio activo están involucrados. El alcalde de Macará, en Loja, sentenciado a 4 años de prisión por peculado. Surfista galapagueño sufre mordedura de tiburón en la isla Santa Cruz. Un sacerdote es acusado de violar a varias niñas en un barrio de Guayaquil. Reacciones de exdirectivos e hinchas sobre el informe de la auditoría a Barcelona. Venezuela importará 760.000 toneladas de alimentos y 50 millones de rollos de papel higiénico. Si alguno de ustedes cree que haciendo esta guerra económica va a derrocar a Nicolás Maduro, está muy lejos. Y en corto, el desafío de la semana llega al ritmo del baile del tubo. Ya les contamos quién se atrevió a hacerlo. ¡No me voy a caer! ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. La Asamblea Nacional se pone en marcha y el objetivo primordial en el arranque es la ley de comunicación. Hola, Diana. Hola, Milton y amigos. Hoy en el Legislativo fue un día en el que además se puso a punto todo para que los asambleístas recién posesionados puedan ocupar sus oficinas y empezar con su trabajo. Así es, los nuevos legisladores llegaron ya a sus oficinas de la Asamblea para asumir funciones. La presidenta, Gabriela Rivadeneira, se refirió a la ley de comunicación y argumentó el por qué ordenó apagar el micrófono de un legislador de oposición. Movimiento de cajas, mobiliario y documentos en el segundo día de funcionamiento de la nueva asamblea. Es que el personal de limpieza alista las oficinas de los nuevos legisladores y autoridades. Los anaqueles aún lucen vacíos. Encontramos a la flamante vicepresidenta Rosana Alvarado, que llegó a su oficina a asumir sus funciones. Allí negó rotundamente que Alianza País pueda ceder una vicepresidencia de comisión a algún miembro de la oposición. ¿De parte de quién? No. Ninguna. Creo que la oposición sí tiene súper claro el número que son. Mientras que con una escolta legislativa reforzada, Gabriela Rivadeneira llegó para participar de su primera rueda de prensa como presidenta de la Asamblea. Fue clara en decir que si la oposición quiere tener una representación en el Consejo de la Legislatura CAL, debe ponerse de acuerdo para conformar una bancada. Estaremos a la espera de que esas bancadas puedan completarse y que cada bancada tenga su representante. En su encuentro con la prensa se refirió al proyecto de ley de comunicación, que sería uno de los primeros en ser tratados por el nuevo Parlamento. El pueblo ecuatoriano no tiene tiempo para perder. Es mandatorio de la consulta popular el que se conforme el Consejo de Regulación. Aprovechó para argumentar por qué decidió quitar la palabra en la sesión inaugural de este martes al legislador Clever Jiménez cuando se refería al presidente Correa. No podemos hacer uso de un micrófono para violentar la integridad de ningún ser humano. Finalizó diciendo que se está trabajando en una relación interinstitucional con el Ejecutivo para que los vetos no se conviertan en un problema para la Asamblea. A los legisladores de la oposición no se los vio aún por la sede parlamentaria. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La Asamblea Nacional trabajará este viernes en la repartición de 13 comisiones legislativas. Conozcamos cuál es el proceso que se deberá cumplir en la segunda sesión del Pleno para conformarlas. En la sesión siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional, el Pleno aprobará la integración de las comisiones especializadas permanentes. Así lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ello, este viernes se desarrollará la sesión de integración de comisiones. Los asambleístas las conformarán por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. Todos los legisladores y legisladoras pertenecerán a una comisión, a excepción de la presidenta de la Asamblea.
Las 13 comisiones son las siguientes: Justicia, Desarrollo Económico, Régimen Tributario, Relaciones Internacionales, Derechos Colectivos, Salud, Educación, Soberanía Alimentaria, Participación Ciudadana, Derechos de los Trabajadores, Gobiernos Autónomos, Biodiversidad. Y la Comisión de Fiscalización y Control Político, que tiene un tratamiento distinto, pues no podrán integrar sus representantes otras comisiones y no serán parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. En los 2 primeros días hábiles siguientes a la integración de las comisiones se instalarán bajo la coordinación provisional del primer asambleísta designado por esa comisión y procederán a la elección por separado de un presidente o presidenta y una vicepresidenta o vicepresidente. Las 13 comisiones especializadas deberán discutir, elaborar y aprobar con mayoría los proyectos de ley previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno. Ana María Cañizares, 24 horas. La Sala Penal de la Corte de Justicia de Loja sentenció a 4 años de reclusión a Pedro Quito Orellana, actual alcalde del cantón Macará, por el delito de peculado. La audiencia de juzgamiento en contra del actual alcalde de Macará, Pedro Quito, la Corte de Justicia de Loja lo declaró culpable por el delito de peculado incurrido en la construcción de la segunda etapa del embaulado de la quebrada Porotillo. La culpabilidad también recae en José Jaramillo, contratista de la obra, y en contra de Pablo Ochoa, procurador síndico del gobierno municipal de ese cantón. Nosotros con mi abogado estamos estudiando ya realizar nosotros la apelación o la ampliación, porque queda demostrado mi inocencia en el presente caso. La Fiscalía presentó 32 testigos y varias pruebas que establecían la materialidad de la infracción. Se suscribió un contrato por $486,000 y posteriormente, además, hubo un perjuicio económico, hubo un sobreprecio en algunos de los rublos y se estableció una diferencia de $240,000. No existe ninguna ilicitud en el procedimiento. La posible salida de Pedro Quito de su actual cargo de alcalde de Macará estaría en análisis, pues solo se daría luego de que la sentencia de 4 años de prisión esté ejecutoriada o de que la mayoría de concejales decidan destituirlo por haber sido declarado culpable por delito de peculado. En Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. El joven galapagueño Diego Intriago fue mordido por un tiburón mientras practicaba surf en la playa Tortuga Bay en la isla Santa Cruz. Diego fue rescatado por sus amigos y según el médico la mordedura fue superficial. El surfista tiene 29 años de edad, se encontraba acompañado por otras 3 personas en la playa Tortuga Bay en la isla Santa Cruz. Realizaba actividades de surf. De pronto fue mordido por un tiburón. Por suerte pudo prontamente alertar a sus compañeros, quienes le ayudaron a salir del agua. Lo primero que hice fue coger la primera ola y salir con él para darle los primeros auxilios. Él tenía la pierna, se veía clarito la marca de los dientes del tiburón. Un médico que se encontraba visitando el sitio y el guardaparque de turno le dieron los primeros auxilios. Debido a la mordedura fue trasladado vía marítima hasta el hospital público en Puerto Ayora, en donde los médicos confirmaron que es una herida superficial. Posiblemente lo que siempre sucede es que el tiburón se encuentra con algo, en este caso una persona, y su mismo instinto defensivo de alejarse hace que muerda. Este suceso no es normal en aguas de la Reserva Marina de Galápagos, pero tampoco el único, por lo que los guías naturalistas piden a las autoridades realizar estudios y monitoreos para prevenir accidentes futuros. Poder contar con la torre de salvavidas que está necesaria en esa zona, se necesita una camilla. La mordedura fue superficial, por lo que Diego Intriago será dado de alta en las próximas horas. Carlos Macías, 24 horas. Dramático rescate para salvar a 5 miembros de una familia que quedó atrapada en un incendio que destruyó su vivienda en el norte de Guayaquil. No se determinan las causas de este incendio. Esta pequeña de apenas 5 años fue la primera en ser rescatada en medio de las llamas que consumieron su casa ubicada en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil. Los vecinos arriesgaron sus vidas y lucharon para ingresar al inmueble. Yo escuché gritos de gente que decía que se quemaba y percibí humo. Cuando yo vi las llamas estaba aquí en la sala y le dije algo yo, se queman. Y empecé a llamar a todo el mundo. En el interior permanecían 4 personas más atrapadas. Una abuela de 78 años de edad, quien fue rescatada por el balcón, al igual que su hija y 2 sobrinos más. La más afectada es la adulta mayor, Piedad Bonilla, quien presenta el 75% de quemaduras internas. Un proceso de insuficiencia respiratoria debido a la inflamación que presentaba a nivel de tráquea y vías aéreas respiratorias por el humo.
mientras que su nieta se encuentra estable. La mamá de la pequeña Katiuska John, de 36 años, permanece en cuidados intensivos en el hospital del IES. Mi hermana sí tiene que mover en los brazos. Y Marcos Antonio John y Mayla Coveña están en emergencia del hospital Luis Bernaza. Familiares de las víctimas llegaron al sitio de la tragedia y tras revisar todo el inmueble, procedieron a limpiar los escombros. Las llamas terminaron con todas las pertenencias de esta familia. 5 integrantes se encontraban descansando en horas de la madrugada. Todo el barrio ayudó, los vecinos, el sector, el área. Todo, si no fuera por los vecinos, porque los bomberos sinceramente no ayudaron en nada. Fue una labor realmente que demuestra que la parte humana todavía existe aquí. Las autoridades investigan la posible causa de esta tragedia. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Un sacerdote es acusado de violar a varias niñas y a una joven que integraban el coro de la iglesia en un barrio de Guayaquil. La arquidiócesis local anunció la expulsión del párroco. Nos duele, pedimos perdón en nombre de la iglesia. Se trata de Pedro Vicente García, sacerdote con 20 años en la iglesia católica, quien el último fue trasladado a Guayaquil, a la parroquia Jesús Obrero del Suburbio. Persona muy preparada, ha trabajado en Alemania, ha trabajado en Francia. Aún algunos asistentes a su homilía no lo pueden creer. No lo creo porque se ha portado muy bien el padre. Pero según la misma arquidiócesis se dejó llevar por el demonio y abusó, según denuncias presentadas en la fiscalía, de más de 5 niños y una mayor de edad. Esa madre que está desesperada porque el mal elemento de la iglesia habría violado a sus 3 hijas, 2 de ellas menores, nos contaba que su perversión se consumaba después de un proceso de seducción. Había cerrado la puerta con llave y la había tirado a la cama. Y ella le había dicho que no, que él era un sacerdote. Y él le había dicho que igual él es hombre. Pero nadie dijo nada hasta hace pocos días, en que una de sus víctimas le contó a su padre que en un supuesto retiro a Daule, él quiso tocarla. Una a una fueron cayendo las denuncias. Apenas llegó a oídos de Monseñor Antonio Arregui la situación, el sacerdote fue suspendido. Y el nuevo gobernante de la iglesia, el Papa Francisco, que está empeñado en sanearla, habría dispuesto 0 tolerancia para el mismo y lo expulsó. Él no podrá en ninguna iglesia del mundo ejercer el ministerio. No se encuentra en ninguna parroquia y se desconoce su paradero. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y algo también escandaloso en Santo Domingo de los Áchilas, de una mujer acusa a su padre de haberla secuestrado y violado durante 15 años. La joven escapó, de inmediato se denunció el caso a la policía. Las violaciones constantes que afirma una mujer vivió durante 15 años secuestrada por su propio padre han terminado dejando como resultado 2 hijos y secuelas dolorosas. Quien acudió a denunciar una presunta violación por parte de su padre. Desde los 7 años aseguró a la afectada ha sido abusada sexualmente por su progenitor tras el abandono de su madre. La señora indica que siempre estaba amenazada. En el barrio La Castellana en Santo Domingo, los vecinos nunca sospecharon nada en el poco tiempo que allí vivieron. La mujer de 22 años aseguró que cuando su padre y presunto secuestrador llegó borracho, ella aprovechó para escapar y asentar la denuncia ante la fiscalía. Manifestó que este ciudadano la ha tenido encerrada por más de 15 años en la casa. El acusado aceptó su culpabilidad. La denunciante está con protección del programa Víctimas y Testigos de la Fiscalía. El presunto violador obtuvo prisión preventiva y se inició la instrucción fiscal. Desde Santo Domingo, Leslie Moreira, 24 horas. Un trágico hecho se suscitó ayer en Quito. Un hombre de 30 años se suicidó en la unidad de flagrancia de la Fiscalía tras ser sentenciado a 5 días de prisión por una contravención. Ello motivó una reunión urgente en el Consejo de la Judicatura del presidente del organismo, Gustavo Yalc, el fiscal general Galo Chiriboga y la ministra de Justicia, Johanna Pesantes. Al respecto se pronunciaron la ministra y el fiscal. Este juzgamiento se produjo alrededor de las 4 de la mañana. Y por lo tanto la jueza no dispuso en ese momento cuál era el nivel psicológico de esta persona. No es un tema de falla, cualquier persona no sabemos cómo puede llegar a reaccionar por recibir una sentencia por más mínima que sea. Tenía aliento a licor, que es un tema distinto, ¿no? Estuvo en la audiencia, estaba absolutamente, tuvo todo el control que correspondía anterior y posterior a la misma. 103 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en Tulcán. El alcaloide estaba camuflado en el doble fondo del cajón de una camioneta de placas ecuatorianas. La policía del Carchi detectó una camioneta sospechosa y la actitud nerviosa de su conductor lo delataba, pero fue la inspección policial del automotor la que terminó confirmando las sospechas.
descubren que en el tanque había una manipulación de las tablas. Se procede a desmantelar el cajón y se obtiene la presencia de 93 paquetes. Con un peso de 103 kilos, compuestos por clorhidrato de cocaína camuflados en el doble fondo del cajón de la camioneta, de placas ecuatorianas, que venía desde Pasto, Colombia, con destino a Esmeraldas, para posteriormente enviar la droga por vía marítima hacia los Estados Unidos. Toda la droga tiene un valor aproximado de $3.500.000 en el mercado negro. En Tulcán tenemos varios pasos, allí estamos fortaleciendo y seremos totalmente frontales y agresivos para evitar que ciudadanos que se dedican al narcotráfico sigan afectando al país. El conductor fue puesto en manos del juez competente, quien dispuso la prisión preventiva. La policía logró desarticular a una banda en Santo Domingo dedicada presuntamente al robo de vehículos que operaba en diferentes provincias del país. Uno de los detenidos es un policía en servicio pasivo. Una presunta banda dedicada al robo de vehículos que operaba entre Orellana, Sucumbíos y Santo Domingo de los Áchilas fue detenida. Trasladados hasta acá. Luis Torres junto a su pequeño hijo dicen reconocer a uno de los detenidos que en el sector de los bancos, con pistola en mano, le arrebataron su camioneta días atrás, que venía fletada desde el oriente ecuatoriano. Y ahí sacaron las pistolas. Me amanearon con él, conjuntamente. Me metieron a un potero. Son 5 los arrestados: Rogelio y Jonathan Torres, Nexar Carrillo, Jason Montes, de origen colombiano, y Eduardo Laya, propietario del taller en donde se encontraron uno de los camiones de dudosa procedencia. Donde estaba siendo oculto el vehículo robado es un exmiembro de la Policía Nacional. Lamentamos mucho esta situación. La policía espera que más personas reconozcan a los detenidos y procedan con la respectiva denuncia. Desde Santo Domingo, Leslie Moreira, 24 horas. En un sorprendente operativo en el sur de Guayaquil, la policía desarticuló a una banda de presuntos sicarios que se dedicaba al microtráfico y al asalto y robo de transeúntes. Guayaquil era el punto de partida hacia otros países, asegura el viceministro de Seguridad. Asimismo acota que desde aquí trasladaban a las personas ilegalmente hasta Centroamérica. Son 6 los detenidos, 3 hindús, 3 ecuatorianos. Esta banda que se dedicaba al tráfico de personas, que traía presumiblemente ciudadanos tanto de la India como de Sri Lanka, para de aquí ser enviados hacia Centroamérica, presuntamente con destino final los Estados Unidos. Fueron aproximadamente 60 días los que las autoridades investigaron para dar este golpe y desarticular esta banda. Dentro de la misma existían 2 policías de migración en servicio activo. Se contactaba con personal básicamente de la Policía de Migración y se facilitaba su salida mediante la facilidad de los pasos, de los controles migratorios. La organización también la conformaba una mujer ecuatoriana que mantenía una relación sentimental con uno de los extranjeros. La ciudadana ecuatoriana tiene una medida sustitutiva. Se ha encontrado varias documentación relacionada con esta actividad, una cantidad que bordea los $93.000 en el domicilio de uno de los detenidos de nacionalidad hindú. Por lo pronto, los otros 5 guardan prisión preventiva hasta que la policía verifique si aún existen otros integrantes de este grupo delictivo en la ciudad. Julio César Saona, 24 horas. Teleamazonas soporta desde el sábado ataques del gobierno que pretenden vincularnos con los deplorables hechos del 30 de septiembre de 2010. Casi 3 años después se toma como pretexto una declaración a Radio Democracia y un mensaje en Twitter de 2 periodistas que dejaron Teleamazonas hace más de 30 meses y con quienes desde entonces no tenemos relación alguna. Es injusto que por opiniones de personas ajenas a este canal se intente implicarnos en hechos que en su momento rechazamos firmemente. Además, incluye en esta trama un mensaje en Twitter de nuestro productor ejecutivo y presentador Milton Pérez a una colega en Colombia advirtiéndole sobre el ambiente político en Ecuador. Milton Pérez ha sido claro, ese mensaje se refería a la posible ejecución de la muerte cruzada, figura legal que en esos días se analizaba para destrabar el bloqueo en la Asamblea. Estamos convencidos que la versión de Milton Pérez es verdadera y la respaldamos incondicionalmente. Se insinúa que por haber llegado a tiempo a realizar nuestro trabajo, conocíamos lo que iba a suceder. No solo que es nuestra obligación informar a tiempo, sino que Teleamazonas está a pocos minutos del regimiento Quito.
El 30 de septiembre mantuvimos una posición clara y respaldamos firmemente a la democracia y a sus instituciones. Nos solidarizamos con el presidente Correa y su familia y con las familias de las víctimas. El presidente instó al fiscal a que investigue nuevamente los hechos. Nosotros insistimos en que así lo haga. No tenemos nada que ocultar y nada que temer. Rechazamos el ataque mediático y hacemos un llamado al gobierno para establecer espacios de diálogo que estamos seguros serán de gran beneficio para todo el país. Exdirectivos e hinchas del Barcelona coinciden en que los resultados de la auditoría a la gestión administrativa del equipo debieron incluir los nombres de los presuntos responsables de las irregularidades detectadas. Con un déficit conocido que bordea los 20 millones de dólares, en Barcelona los resultados de la auditoría de procesos a la gestión comprendida entre los años 2007 al 2011, lejos de sorprender, confirmaron los números rojos en las finanzas del equipo más popular del país. Aquí unos ejemplos. Existen 137 juicios en contra de Barcelona registrados en la función judicial, de los cuales apenas han recibido sentencia 26, por un monto cercano a $800.000. Giovanni Nazareno, sus derechos fueron comprados en $1 millón, siendo jugador registrado originalmente en Barcelona. No hay documentos de la supuesta venta a Universidad Católica, equipo al que se lo recompró. Existe una diferencia de $670.000 por el acuerdo firmado el 28 de septiembre de 2008 con la empresa Relat S.A. Los amarillos tenían que recibir $700.000 durante la vigencia de ese contrato, pero solo facturaron $30.000. Este expresidente de Barcelona cree que a la afición amarilla le hace bien conocer detalles de la administración interna de Barcelona, pero agrega que la auditoría debería escarbar mucho más que solo un periodo. Justo es que se haga por lo menos de unos 4 años atrás y que se siga haciendo 4 años para adelante. La auditoría menciona también la adquisición de un vehículo 4x4 Hyundai Santa Fe, del cual hoy se desconoce su paradero. Otros resultados dejan ver diferencias entre los montos reportados en contratos de auspicios con marcas comerciales y los efectivamente registrados, lo que evidenciaría un manejo irregular de los recursos financieros del equipo. ¿Qué queremos los socios? Enfocarnos en 2 cosas. 1, la sanción. Esto no puede quedar impune. Basta de impunidad en Barcelona. Y 2, los correctivos. Y en medio de ese ambiente caldeado por todas las irregularidades que describe la auditoría y todas las reacciones alrededor de eso, el equipo se prepara para la edición número 199 del partido con mayor historia del fútbol ecuatoriano, el Clásico del Astillero. Lo cierto es que la dirigencia actual tampoco quiso decir nada del resultado de las auditorías. Dicen que del tema hablan en la asamblea de socios el próximo viernes, cuando sean informados esos manejos a los aportantes del club. Y que por ahora solo están pensando en el partido del domingo. Jorge Rodríguez, 24 horas. El Comité de Asentamientos Humanos Irregulares realiza un estudio técnico en los terrenos de Monte Sinaí para determinar las hectáreas que le corresponden al Gobierno Nacional y al municipio de Guayaquil. Hemos venido a presentar la denuncia formal contra los autores, cómplices y encubridores de los desmanes ocurridos el día viernes pasado sobre los terrenos donde se construirá el hospital de Monte Sinaí. Saqueos, desmanes y actos de violencia que se registraron durante los desalojos ordenados por el Gobierno Nacional en el sector de las invasiones. Los daños del hospital en construcción a los que la gobernadora de Guayas hace referencia ascienden a $70.000. Y a esta empresa china, que es la contratista, fue la que sufrió, podríamos decir, el daño directo, pero esa plata es del Estado. Hasta el momento son 4 los detenidos, pero no exactamente por los destrozos al hospital. Fueron agredidos algunos policías, fueron agredidos algunos comunicadores sociales también. Y sobre el pedido de ayuda que le hicieron los desalojados al alcalde Nebot, quien aseguró no poder intervenir porque son terrenos del Estado. Si no me habilitan a intervenir, esa legalización y esa obra tendrán que exigírsela al Gobierno Nacional. La gobernadora del Guayas aclara. En las invasiones, no estamos hablando solo de Monte Sinaí. El resto del terreno que está fuera de los perímetros urbanos, ¿qué va a decir ahí el señor Nebot? No lo digo yo, lo dice el Procurador General del Estado. Le prohibirá en el 2% de todo lo que él tiene que intervenir, así que eso no es una excusa, ¿sí? ¿Son terrenos del municipio o del Gobierno Nacional? Acudimos donde el secretario de Asentamientos Humanos Irregulares, que explica que todavía se realiza el estudio técnico que dirá exactamente qué le pertenece y a quién. De forma preliminar, en este mapa de Monte Sinaí, lo que se observa dentro de las líneas negras corresponde al Gobierno Nacional, cerca de 200 hectáreas. El resto sería de la Alcaldía de Guayaquil desde el 2007. La Secretaría Técnica ahorita le compete de marcar exactamente qué es Monte Sinaí, todo eso no se lo había hecho antes. Para poder ahora sí decir, señor alcalde, sí hay predios que usted puede legalizar en función de la ley 88. ¿Cuánto tiempo va a tomar entonces? Estamos hablando de pocos días.
Natalie Toledo, 24 horas. Comenzaron los pagos a los miembros de las juntas receptoras del voto. Según datos del Consejo Electoral, cerca de 17,000 personas integrantes de las mesas de las elecciones de febrero ya pueden retirar los $20 correspondientes a su participación en el proceso. La cancelación se realiza en las instalaciones del CNE ubicadas en el norte de Guayaquil. Y a partir de hoy, la Secretaría Nacional de Educación Superior y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó la encuesta nacional de actividades de ciencia, tecnología e innovación en más de 3.300 universidades, institutos públicos de investigación y entidades públicas y privadas. El objetivo es obtener indicadores para diagnosticar el estado de la investigación, el desarrollo e innovación en Ecuador. Los resultados de la encuesta se conocerán a finales de año. Queremos buscar cuál es la inversión del Estado ecuatoriano del proyecto. Fundamentalmente vamos a invertir casi $500,000 y el país obtendrá información clave para desarrollar política pública adicional a la que ya venimos aplicando. El llamado nuevamente al sector productivo, al sector privado para colaborar en esta encuesta. Recordar que no tenemos ningún dato que vaya a comprometer sus procesos productivos. La Embajada de los Estados Unidos en Quito y la Asociación Cristiana de Jóvenes invitan a los estudiantes del Ecuador al concurso Jóvenes Embajadores 2013. 12 de ellos serán los elegidos y tendrán la oportunidad de participar en un intercambio cultural de 3 semanas en Estados Unidos. Los requisitos son tener entre 15 y 18 años de edad, ser ecuatoriano, ser buen estudiante, pertenecer a una familia de escasos recursos. El plazo para la recepción de documentos vence el 29 de mayo y el intercambio cultural será en octubre de este año. La Orquesta Sinfónica Nacional presentará un concierto gratuito en la iglesia de la Compañía de Quito mañana a las 20 horas. Interpretará la Sexta Sinfonía de Beethoven, una de las grandes partituras de la música universal, el hermoso concertino para oboe y cuerdas del compositor brasileño Breno Blaut y el divertimento para cuerdas del maestro ecuatoriano Gerardo Guevara. Bajo la dirección de esta está Natalie Marín. Ella participará también el oboísta chileno José Luis Urquieta. Más noticias. El primer vehículo ensamblado en el Ecuador cumple 40 años. Sí, el modelo andino 001 recorrió varios países para celebrar este aniversario. Luego de 40 años, el Andino 001, primer vehículo ensamblado en Ecuador, regresa a la planta de Aimesa, empresa automotriz de donde salió en 1973. Un hombre como Carlos Arizaga Vega, un ilustre ecuatoriano, tuvo esa idea y esa visión de desarrollar la industria automotriz en el Ecuador. Y el primer vehículo que salió de estas instalaciones fue el vehículo andino. Este vehículo marcó el inicio de la industria automotriz en el Ecuador. Para conmemorar este aniversario, el pasado 30 de abril, Antonio Ricaurte, su propietario, comenzó un recorrido por el Ecuador y países vecinos. Salí de Riobamba, fui a Piura, de Piura retorné por Riobamba, o sea, de Machala, Cuenca, Guayaquil, Riobamba y toda la Panamericana hasta Pasto. De Pasto retorné y ahora llego acá cumpliendo el cronograma exacto como presenté el proyecto. Luego de 40 años, el primer vehículo ensamblado en Ecuador aún conserva sus partes originales. Absolutamente todo original, desde el espejo, las puertas de lona, o sea, todas las partes son originales, hasta los tornillos y los pernos. El diseño original, como lo hizo General Motors, no tenía puertas. Aquí en el Ecuador se le diseñaron las puertas y se le pusieron las puertas. Y el asiento también se le modificó aquí en el Ecuador. Ser un asiento solamente en lona y aquí ya se le hizo un asiento un poquito más confortable. Al llegar a Aimesa, Ricaurte recibió un homenaje por mantener estas 4 décadas de historia aún rodando por nuestro país. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas.